Pero si la teoría es, Néstor, si la teoría es que estas personas mencionadas ahí, por ejemplo, Armando Benedetti y Laura Sarabia, tienen una especie de poder de chantaje sobre el presidente porque hipotéticamente conocen de esos problemas de adicción a las drogas, el presidente se habría liberado muy fácilmente de esto. Da una rueda de prensa, dice: he tenido problemas, he estado en tratamientos médicos, etcétera, etcétera. Todo el mundo acogería esa explicación y es más, creo que lo verían con algo de empatía que él salga a dar esa explicación. Pero no será, Néstor, que lo que hay es también de otra naturaleza, porque, por ejemplo, cuestiones de financiación de campaña, ahí sí no se sale usted tan fácil con una rueda de prensa a decir yo tengo un problema. Y lo que indica, y lo que sugerirían, por ejemplo, los famosos audios de Armando Benedetti y Laura Sarabia, apunta también a eso, no solamente a las libertades individuales, momento, Andrés, que es como se refiere Benedetti ahí a esta conducta del presidente, sino a temas más graves de carácter político. Leiva dice que el presidente Petro se perdió 2 días en París por temas de drogadicción. Responde hace algunos segundos el presidente Petro diciendo que no, que estaba visitando museos, que estaba visitando librerías en la siempre... Con sus hijas y con sus nietas. Con sus hijas y nietas en la siempre acogedora París. Son las 9:02. Estás escuchando Blue Radio. El presidente Gustavo Petro insistió en que acudirá ante Naciones Unidas para denunciar que el Estado colombiano, del que él es el jefe desde hace más de 3 años, incumplió con la implementación del acuerdo de paz con las extintas FARC. El jefe de Estado volvió a la misma idea que había planteado hace un año y que generó toda una tormenta política por las implicaciones que tiene que el presidente de la República, el responsable de garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz, reconozca su fracaso y el de todas las instituciones para sacar adelante el que debería ser un propósito de país desde 2016. A mediados de 2024, cuando se había hablado de la misma idea de llevar el incumplimiento del acuerdo de paz ante la ONU, Petro y su entonces canciller Álvaro Leiva presionaban a la JEP para que concediera amnistías o indultos generales a criminales de todos los pelambres y amenazaban con abrir una peligrosa... Y hablando de Petro, del señor presidente de la República, de las muchas peleas, la más reciente es con los concesionarios, con el sector de infraestructura y con los bancos que tienen guardada la plata en los fideicomisos. Dice él que la batalla es por 13 millones de pesos y la emprende contra las concesiones, contra las 4G, contra las 5G, contra Sarmiento Angulo y contra Bancolombia, que le responden en el sector de infraestructura esta mañana. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Todo comenzó con la declaratoria de emergencia por fiebre amarilla y la necesidad del gobierno de conseguir entre 600.000 millones de pesos y 1 billón de pesos, dijo el presidente Gustavo Petro, para financiar la vacunación masiva en Colombia. Él mismo levantó la mano en su Consejo de Ministros esta semana para decir: yo ya sé de dónde va a salir esa plata. Va a salir de las concesiones de 4ª y 5ª generación. Que se han dedicado a guardar la plata porque no están cumpliendo los contes. Y le he pedido a la ANI del Ministerio de Transporte y al Ministerio de Hacienda que visiten de inmediato para determinar el grado de incumplimiento y por tanto la estafa hecha a la nación con ayuda de funcionarios públicos. La estafa hecha a la nación, dice el presidente Gustavo Petro, pero ahí no se quedó su crítica. Le dice a la ANI: es hora de que usted no solamente revise las vigencias futuras, sino la plata que está guardada en los fideicomisos de esas obras. Y criticó nuevamente al sector durante un evento en las últimas horas sobre la Justicia Especial para la Paz. La plata no se va primero al señor Luis Carlos Sarmiento, no señor, no se va a Bancolombia, en los fideicomisos de las dobles calzadas, eso se acabó. Vamos a mirar porque hay 13 billones guardados en esas fiducias, que no puede recuperar el gobierno, es la plata pública, pero que no se ha gastado porque no han hecho las 4Gs. Entonces está lindo pagando comisiones a los dueños del Bancolombia y a los dueños del Grupo Aval, y nosotros aquí sin dinero para pagarle a la señora de los tintos y al campesino. Sin dinero para pagarle a la señora de los tintos, Néstor, es una referencia que hace el presidente Gustavo Petro a la difícil situación fiscal del gobierno.
gobierno. Acuérdese que arrancamos el año con un recorte de más de 12 billones de pesos al presupuesto porque se cayó la reforma tributaria del año pasado. Como usted lo menciona, ya hay respuesta del sector de la infraestructura. La dio el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, a través de su cuenta en X. Le dice: no, señor presidente, no es cierto que las 4G estén todas incumplidas y tampoco es verdad que la plata de los consorcios en las fiducias esté perdiéndose en comisiones. Por el contrario, allí gana rendimientos. También le recuerda al presidente que las vigencias futuras han sido una revolución en infraestructura y tan positivo que incluso él mismo, Gustavo Petro, las ha utilizado. Le voy a leer esto entre comillas: es tan evidente la virtuosidad del mecanismo de vigencias futuras que el propio gobierno lo acaba de usar en su primer proyecto férreo, Dorada-Chiriguaná, y tendrá que utilizarlo nuevamente para honrar los compromisos adquiridos con los ciudadanos del sur del país para construir la vía Pasto-Popayán. ¿Quién tiene razón aquí? Lo cierto es que cuando usted revisa el presupuesto de este año, de 2025, hay 6,7 billones de pesos en compromisos de vigencias futuras para las vías de cuarta generación. Solamente hay 3 que tienen problemas. Estamos hablando del proyecto Bucaramanga-Pamplona, que se va a liquidar en el segundo semestre de este año. Sobre eso ya hay un acuerdo con el consorcio. Y el proyecto Mulaló-Lobo Guerrero, donde hay negociaciones entre la ANI y Corficolombiana para ver si logran liquidar este proyecto. El tercer proyecto que ha tenido algunos inconvenientes es la perimetral del oriente de Bogotá, que no ha podido hacer una de sus unidades funcionales porque encontraron manantiales en la zona del trazado original, Néstor. Sí, Marcela, sobre la tesis del presidente quisiera hacerle una pregunta, porque él dice que es responsabilidad de los bancos. ¿Son los bancos o son quienes hicieron las fiducias, el Estado, los particulares, quienes deben responder por los 13 billones de pesos? Pues, Néstor, lo que pasa es que el gobierno no entrega la plata a las fiducias por voluntad. Cuando los consorcios se ganaron esas licitaciones, se hizo un acuerdo y a medida que avanza la obra y se entregan avances, eso se llaman unidades funcionales, el gobierno va consignando plata en las fiduciarias. Las fiducias lo que hacen es garantizar que esa plata se gaste únicamente en lo que tiene que ver con la obra. No la pueden utilizar para pagarle a la señora de los tintos, ni para construir una cancha de golf, ni nada. Las empresas, los constructores tienen que entregarle al banco una especie de relación de facturas para que les autoricen sacar la plata de esas fiducias. La plata solo sale con autorización. El gobierno no la puede sacar de ahí tampoco por voluntad porque, como ya le mencioné, se comprometió en contratos a entregar esa plata. Si la saca de ahí, tiene que haber un acuerdo también por contrato para poderlo hacer, y si no, pues termina expuesto a que lo demanden en un tribunal de arbitramiento. Ahora, la plata termina en los bancos porque los bancos manejan las fiducias, y no es que Sarmiento Angulo o Bancolombia se apropien de la plata, que es lo que parece sugerir el señor presidente. Que estén estafando al Estado y al presupuesto. Es que el presidente a veces usa unos términos, porque Néstor, siguen generando rendimientos financieros. Son erráticos, claro, y de hecho rendimientos no para para los dueños de los bancos, sino para el propio Pero al contrario, nacional. Víctor, los encargos fiduciarios son una garantía de transparencia en el manejo de dinero, y el presidente lo pone como si los bancos estuvieran, esa palabra de que estafaron a la nación. No solamente es el Estado, es la nación, el gobierno el que decidió poner la plata en los bancos para garantizar que hubiese que no haya transparencia. desvíos en el destino de los recursos, que precisamente no se cojan como cajas menores para pagar cosas de diferentes índoles, sino para además, el proyecto. Pero además eso tiene mucho que ver con la estabilidad jurídica, con la seguridad jurídica de largo plazo que tienen las concesiones, si no se pueden estructurar financieramente. Además, patrimonios autónomos a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura. Digamos, esto no es que lo pueda coger cualquier día el concesionario que está haciendo la vía, sino que esto lo hace y lo supervisa además la ANI, pero claro, son platas que están en fiducias, en fideicomisos, en bancos, porque ahí es donde se guarda la plata, que además, aunque no se utilice, y esto es bien importante, pues sigue rindiendo, sigue dando rendimientos financieros, que es, por ejemplo, lo que se está diciendo de manera específica desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura sobre esa vía Lobo Guerrero Mulaló. Bien importante esto, porque de lo contrario suena como una gente ahí como quedándose con una plata, por lo demás dándole pérdidas al Estado y perdiendo día a día intereses, cuando lo que estamos viendo es exactamente todo lo contrario, como apunta la realidad. Estás escuchando Blue Radio.
El país amanece con un nuevo caso de fiebre amarilla. Se trata de una joven de 15 años que se contagió en Ibagué, la capital del Tolima, que es el departamento con más casos, el departamento más afectado por el brote. Y estamos a menos de 3 meses de que entre en vigencia la nueva reforma pensional. Se prenden desde el Congreso de Colombia algunas alertas sobre el nivel de certidumbre que hay alrededor de Colpensiones, que va a manejar a buena parte de los trabajadores en Colombia. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, es que no se le puede olvidar que dice la nueva reforma pensional, esa que entra en vigencia, que queda vigente a partir del 1 de julio de 2025, que obligatoriamente los colombianos tienen que cotizar en Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos, es decir, 3.274.000 pesos. Sin embargo, faltan, hoy es 23 de abril, 2 meses y 9 días para que lleguemos a ese límite, al 1 de julio, el día en el que entra en vigencia esta reforma. Y es así como desde el Congreso de la República ha sido la senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde, que en un debate de control político en las últimas horas, Néstor, alertó por lo que está pasando en el gobierno de cara a la implementación de la reforma. Para ella, lo más grave es que el gobierno no va a cumplir la promesa de poder implementar esta reforma y que no está lista Colpensiones para recibir las millones de historias pensionales de esos colombianos que por la decisión de la reforma tendrán que tener al menos hasta 2.3 salarios mínimos cotizados obligatoriamente. Lo que ha dicho en esta denuncia la senadora Angélica Lozano es que hay atrasos, pero también vacíos de cara a la implementación, que de 7 decretos esenciales para que se pueda implementar la reforma pensional que afecta al final a todos los colombianos, solo 2 han sido formalizados y por eso el retraso es de 4 meses en el cronograma. A esa advertencia que hacen en el Congreso de la República respondió desde el mismo Congreso Jaime Duzán, el presidente de Colpensiones. Dice que no, que tranquilos, que en el gobierno todo está listo y que Colpensiones sí está con la capacidad al día para recibir esas millones de historias pensionales. Esto dijo. No tenemos preocupaciones de fondo. Los decretos vienen de camino. Al 1 de mayo espero que en la punta de la espada de Bolívar que va a utilizar el presidente de la República, con ella no va a firmar los decretos, pero ya los anunciará en la Plaza de Bolívar. Ahí estarán para los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Y Néstor, entonces, lo que confirma, así como lo dice Duzán, también el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, es que el próximo 1 de mayo, ese día del trabajo, el día de las marchas, no solo veremos al presidente Petro con la espada de Bolívar yendo al Congreso a dejar las preguntas de la consulta popular. También anuncia el presidente de Colpensiones que el 1 de mayo será el día en el que se emitan esos decretos claves, esos que advertía la senadora están retrasados para la implementación de la reforma pensional, que le insisto, es una reforma que afecta a todos los colombianos. Camila, gracias. Senadora Angélica Lozano, buenos días. Buenos días, Néstor. Sí, ¿por qué cree usted que en este tema de la reforma pensional no van a cumplir la promesa? Estamos hablando del cambio, el gran cambio en el sistema pensional y estamos ya a menos de 3 meses, senadora. Una reforma pensional es compleja aquí y en Cafarnaún y necesita un tiempo grande para el alistamiento. Le doy un ejemplo. En Holanda, Países Bajos, la reforma que hicieron en el 23 entrará a regir en el 28. Se toman 5 años para el alistamiento. En Chile, Boric aprobó una reforma pensional y necesita casi 3 años. ¿Y qué hicimos aquí? A la brava impusieron una vigencia de 1 año, el 1 de julio, en 67 días. Lo que Holanda necesita 5 años, pues difícilmente Colombia lo puede hacer en 1 año. La reglamentación de cada detalle, por ejemplo, los intereses que se le va a pagar a quienes sí logran pensión, que ahorran en el privado por encima de 2.3, o a quienes no logran pensión, pero van a tener algo de renta vitalicia, hay que reglamentarlo. ¿Qué entidad independiente, autónoma, va a determinar la mortalidad, la expectativa de vida? Porque eso va a ir en el factor con que le van a pagar a la gente. Es un montón de detalles técnicos complejos que definen la vida futura de los mayores y que no se ha reglamentado. Entonces, la respuesta ayer de Duzán y de Sanguino fue: el 1 de mayo vamos a tener los decretos. Hacer un decreto es difícil, es complejo, es dificilísimo,
pero implementarlo y cumplirlo es realmente lo difícil y lo serio, y a estas alturas, a 67 días, estamos a ciegas. El Banco de la República no tiene las reglas para hacer la tarea de escoger a los 4 independientes, que sean independientes y no como el presidente quiere manosearlos como a las de la Junta. Senadora, ¿qué pasaría si entra en vigencia la reforma pensional sin que esté avanzada la implementación a través de estos decretos, contando con que la Corte Constitucional le dé la bendición? En ese caso, ¿cuál sería el escenario? ¿Qué pasaría con las pensiones de los colombianos? Se corre el riesgo, Ricardo, de que la gente pierda semanas cotizadas. La Corte Constitucional en el 2013, 20 años después de la vigencia de la Ley 100, declaró el estado de cosas inconstitucional porque a miles de colombianos se les perdieron semanas, y resulta que de 5, 10, 80 o 200 semanas hace la diferencia entre sí tener o no tener pensión y el derecho. Entonces, la consolidación de la información, que sean interoperables las bases de datos de los privados con la de Colpensiones, que el 1 de julio o el 2 de julio sus oyentes o ustedes puedan entrar a una página de internet y ver: sí, aquí ya me consolidaron, ya me unificaron mis semanas, aquí están. O si se llevan la sorpresa, ojalá no, de me faltan, ¿dónde están? Si yo he cotizado tanto tiempo. Eso es lo que está en juego, Ricardo, que se pierdan las semanas para hacer el cumplimiento del derecho. ¿Me escuchan? Claro, sí, la estamos escuchando, y eso es muy serio, porque al final, por una semana o por un día, una persona puede estar en el límite entre poderse pensionar y no poderse pensionar. Es decir, las consecuencias serían muy graves, muy serias para las personas que están en ese proceso, teniendo en cuenta lo que usted nos está señalando. Y sobre todo, quiero preguntarle sobre el tema del Banco de la República, sobre el papel, el rol que tiene que cumplir el emisor en el marco de esa reforma pensional, y del cual no tiene mucha idea hasta ahora. Exacto, entonces efectos operativos que definen la vida de la gente, el que le digo, que se le pierdan semanas como pasó en el Seguro Social. Pero ahora vamos a otros aspectos de la reglamentación. Las tasas de interés con que en realidad se le va a calcular y a pagar a la gente, 1, la pensión, y 2, la renta vitalicia, que es lo que van a recibir quienes no logran pensión. Pero entonces ahí juegan las semanas, y eso ¿quién lo fija? ¿Dónde está? Eso es lo que va en la reglamentación. Lo del Banco de la República, como es una entidad que goza de la credibilidad de todos los, pues de Colombia, salvo que ahora el presidente Petro, al igual que Trump, están atacando a los bancos independientes de la República, quedó con la tarea de, 1, escoger a 4 expertos independientes, que esos 4 más 3 funcionarios del gobierno, ministros y presidente de Colpensiones, van a tomar las decisiones de política, de parámetros de administración del riesgo del fondo a donde va la plática de los que ganan más de 2.3 salarios. Eso no existe, y sin esas reglas, pues el Banco de la República no puede hacer nada. Y claramente a 67 días ya es un hecho que eso no va a arrancar. En el mejor de los casos, si el decreto sale mañana, en el mejor de los casos, en septiembre u octubre, el Banco de la República podrá escoger a esas personas y además dictar los parámetros, porque este mismo año, ahorita, en julio, agosto, debe recibir unos 13 billones de pesos de solo arranque. ¿Quién los maneja? ¿Con qué fondo? ¿Con qué nivel de riesgo? Entonces es un montón de detalles que ayer el presidente de Colpensiones dijo, son más difíciles y complejos los decretos que la ley que ya se aprobó y que está en revisión de la Corte. De modo que algo así de sensible, ¿dónde está? Y se va a implementar pues tarde y de afán, y el diablo está en los detalles, y es en esos decretos donde están los detalles para los derechos de la gente. Pues quedó muy preocupado porque allí estamos todos los trabajadores en Colombia. Son las 9:19, senadora Lozano, Angélica Lozano, gracias por acompañarnos esta mañana, le deseo feliz día. Mil gracias, en mi página pueden descargar toda esta información. ¿Y esa publicidad se la cobro o no se la cobro? Al gratín. Chao, senadora Lozano, muy amable. Hasta luego. 9:19. En Mañanas Blue, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió al estudio del Banco de la República que advirtió la pérdida de más de 500.000 empleos en caso de aprobarse la reforma laboral. Ese es un estudio publicado en el año 2023, un año antes de radicada la reforma laboral, que habla del impacto de una reforma tributaria del año 2012 en el mundo del empleo.
Entonces, esos son supuestos que nosotros controvertimos con estudios nuestros que calculan también hipotéticamente que el impacto de la reforma laboral que habíamos presentado al Congreso, o que presentamos al Congreso, más bien genera, por el contrario, 92.000 nuevos empleos al año. Así que, digamos, estamos en el terreno de la discusión económica desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista de los supuestos, ¿no? Por eso hay neoliberalismo y por eso hay keynesianismo, ¿no? Porque se corresponde, digamos, a la manera como entendemos el mundo de la economía y cómo se comporta en las circunstancias del pasado y en las circunstancias presentes y del futuro. Sigan toda esta información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Una de las frases de Jesús, el hijo de María, que más me gusta, es: a cada día le basta su afán. Muchas veces nos desesperamos por el futuro, sin que haya llegado, o muy probablemente sin que vaya a llegar. Hoy te invito a conectar con tu presente, y nada más presente que tu respiración. Ojalá aprendas a respirar conscientemente, porque eso te hará estar aquí y ahora, sabiendo que tienes que esforzarte por este momento, por resolver lo que este momento pide, teniendo un propósito, teniendo un plan, pero muy conectado con tu hoy. Eres una persona valiosa, eres una persona con muchas capacidades, con muchas posibilidades. Ánimo, fuerza, da lo mejor de ti. Tú sabes. El presidente Gustavo Petro insistió en que acudirá ante Naciones Unidas para denunciar que el Estado colombiano, del que él es el jefe desde hace más de 3 años, incumplió con la implementación del acuerdo de paz con las extintas FARC. El jefe de Estado volvió a la misma idea que había planteado hace un año y que generó toda una tormenta política por las implicaciones que tiene que el presidente de la República, el responsable de garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz, reconozca su fracaso y el de todas las instituciones para sacar adelante el que debería ser un propósito de país desde 2016. A mediados de 2024, cuando se había hablado de la misma idea de llevar el incumplimiento del acuerdo de paz ante la ONU, Petro y su entonces canciller Álvaro Leiva presionaban a la JEP para que concediera amnistías o indultos generales a criminales de todos los pelambres y amenazaban con abrir una peligrosa rendija con el pretexto de buscar un acuerdo nacional para convocar a una asamblea constituyente. En ese momento, el expresidente Juan Manuel Santos envió una carta al secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que le advirtió sobre los riesgos que implicaban las ideas erróneas en su concepto planteadas por el presidente Petro y su canciller en torno al acuerdo de paz. Y es que el espejo retrovisor del presidente Petro sobre el incumplimiento del acuerdo no puede ser tan grande como para no reconocer que su gobierno también ha fracasado con el mandato de lo firmado en 2016. Teniendo en cuenta la consulta popular que el presidente Gustavo Petro radicará el próximo 1 de mayo ante el Senado en caso de su aprobación. Recorderis esta mañana, Felipe, de las autoridades de Bogotá sobre las heces de los perros. Que no vaya a decirlo Felipe. No, no, espere, padre, hombre. ¿Vamos a hablar de las cagadas de los perros? Yo sabía, lo sabía. Felipe, sí. Pero es que eso es las heces, las deposiciones. El número 2. Los excrementos. El número 2. Pues, bueno, Felipe, uno dice, se cagó el perro. No, te lo dije. Bueno, pero siga. No, padre, no me pique la lengua, que para eso tiene a Luis Felipe, Ernesto Gómez. Las heces, pero dejen pasar a Luis Ernesto también. Hombre, yo no sé. Hombre, sí, man, es amigo mío. Las heces, pues, las deposiciones, el bollo. Heces. Bollo no, por bollo no. Pero ¿cuál es la noticia? En Bogotá le decimos, sí, el bollo. H-E-C-E-S. Sí. Cagadas. Las cagadas, bueno, los bollos. Bueno, pero ¿cuál es la noticia, Néstor? El gobierno de Bogotá, Felipe, está recordándole esta mañana y viene un dato importante nuevo, que no recoger los excrementos de las mascotas tiene una multa de 94.900 pesos. Qué bien. Me parece buena noticia. Si usted no limpia, si usted no lleva la bolsita, lo que no debe, es decir, no se trata de limpiar, se trata de ir con una bolsita. Recoger.
que hay además una manera de recoger. Usted le da la vuelta a la bolsita. A la chuspala. Y dice la Secretaría de Seguridad en Bogotá, Felipe, que es el dato que me parece importante, que descubrieron que este es uno de los principales temas de convivencia ciudadana porque suele generar riñas y disputas entre los vecinos. Es que sí da mucha rabia la gente que tiene el perro y el perro hace las heces y no la recogen. A mí me da unos rabietones. Pero lo que más rabia da es pisar el popis. El campo la cagada del perro, la pisada. Ya vamos el Después de eso sí que haga, ahí sí se genera todo el problema de convivencia. Néstor, la pregunta de fondo es: ahora entonces, en un tema de inseguridad tan complicado como el que está bailado, ¿va a poner policía a las cagadas de los perros? Pues sí, Felipe, porque se arman muñequeras. Pero esto es viejo, ¿no? Porque se desatan problemas de convivencia entre vecinos. Porque además el espacio público se termina volviendo el baño público de los perros. Uno llama a la policía. Y los niños, por ejemplo, no pueden jugar porque entonces terminan jugando. No, yo estoy de acuerdo. Pero esto no es nada nuevo. No, claro que no es un recorderis. Esta ley es la ley 1801, esto es viejísimo. Es el Lo que código pasa de es que recordándole a todo el mundo, exacto, el código de policía y de convivencia, lo que pasa es recordarle a todo el mundo que recoger el popó del perro es una obligación o si no se le sanciona. Pero ¿cómo es la vaina entonces? El perro de Ricardo Rego hace el perro de Ricardo. El gato, él tiene un gato. No. El gato. Ni perro ni gato. Ricardo Rego es un perro que tiene otro perro. Por Dios, ¿qué es eso? Entonces, yo no estaba, compadre. Yo no Ricardo Rego, recuérdele a nombre mío y por favor. Le doy poder para tan importante misión. Misión. Recuerden al padre en qué posición va el Unión Magdalena en la tabla. ¿Qué tal esto? Que vamos a meter a la Unión. En la última, ¿no? Y Junior de como las heces. Ya, hombre, hagamos la pregunta. El policía ve a un perro cagando y ve a un ladrón. ¿A quién persigue? ¿Al perro o al ladrón? Esa es la pregunta. La mascota de Ricardo viene y hace sus heces en la puerta de mi apartamento. Sí. No la recoge. Entonces, ¿qué? ¿Yo llamo a quién? Entonces, no, ¿al 123? No, lo que suele pasar... Porque yo voy y le toco la puerta, pam. Le toco la puerta así, es que no es padre en la puerta de su casa. Eso, digamos, no. Es en los parques y en los andenes. Usted saca su mascota y se encuentra con una señora paseando la otra mascota. Bueno. Y resulta que la otra mascota se cagó. ¿Se hace del cuerpo? Hizo de puso. Prefiero decir de puso. Sí. Hizo número 2. Y entonces usted le dice, aquí nos dijeron que se decía así, nos dijo la gerente de la Felipe, entonces lo que suele pasar es que usted le dice a la señora, por favor, señora, por favor, recoja el popó de su perro. Y la señora dice, no me da la gana, esto es un lugar público. Se emberracan. Y entonces usted se emberraca. La niña Tulia, más hijo de tantas eras tú. Y arranca. Y entonces eso, Felipe, termina en la Tercera Guerra Mundial. Claro. Porque esto termina, pues, mal. No, porque cuando usted encuentra una persona que no cumple normas de convivencia, pues uno se molesta. Mínimo. Sí, pues yo me molesto un poquito. Pero por lo menos uno le puede decir, Néstor, hay un código que prohíbe que usted deje el reguero de su perro, entonces por favor recójalo y le hace también el recorderis. Está recordando esta mañana y hay comunicado de la alcaldía. Y entonces que uno hace video, Néstor, de la cagada y la vaina y la manda a la alcaldía. Eso es que no entiendo. ¿Cómo así? Claro, funciona igual como cuando el perro peligroso no lleva el bozal y ataca a alguien, entonces también hay multa por eso. Es recorderis para que la gente que tiene mascotas cumpla con las normas de convivencia. Sí, claro. En la práctica es muy difícil hacerlo cumplir, a menos que un policía lo vea a usted, señor. ¿Usted de perro qué? ¿Usted es bulldog? No, yo tenía una perrita pug que ya falleció. Sí, es que el pug se parecen al dueño. Yo creo que había muchas similitudes, no solo físicas, sino de temperamento. Pues tan se parecen al dueño, fíjese que Apolo es tuerto y el papá también, no ve por uno. Sí, Felipe, sí. No hay nada tanto más que ya mis amigos nos llaman a los dos Casimiro. Bueno, Felipe. ¿Y contra el PIS hay alguna medida, alguna sanción? No. Ya no exagere. No, porque es que suelen hacer PIS en la misma pared. ¿Qué es hacer ¿Qué pis? es pis? Número 1. Es que yo no soy... Sí, el 1. Hacer pipí. Eso de voy a hacer chichi, no. Voy a hacer pipí, se dice. Por eso. Bueno, Felipe. Como marcan territorio, van siempre a la misma pared y eso agarra unos olores. ¿Se acuerda que habían hablado de unos gestores y no sé qué? Hay ciudades en el mundo donde hay unas personas que no son policía. Se lo digo, por ejemplo, por mi experiencia en Canadá, en Vancouver.
no son policías, sino digamos como una cosa civil, pero ellos sí tienen la posibilidad de estar en los parques y no sé qué, sí le ponen a usted su multa. Sí, Felipe, le iba a decir a Víctor que me pregunta sobre el número 1. El comunicado de hoy de la Alcaldía de Bogotá hace énfasis en que es solo número 2 para el tema de heces y excrementos. No, esto ya es lo políticamente correcto. No, si porque ya vamos el pis no. No, Felipe, pues porque cuando el perro se orina, pues no hay rastro. En cambio, cuando el perro... No le digo, pero es que ya decimos el pero número que dicha, con que exista esa sanción, yo sí me alegro mucho. Y los que usted tienen va a ser mascota... de la que dice a la vecina, mire, sí, aquí está a mí me encanta los que tienen mascota de la bolsa. ¿Cuánto vale la bolsita, el paquetico de bolsas? Venga, yo no tengo mascotas. ¿Y cuánto vale la multa? Y eso usted tiene que ponerse la bolsa en la mano y coger volteada. Sí, claro. Eso volteada y coger el paquetico de 3 bolsitas vale 800 pesos. Y sentirlo así blandito. Es que como usted tiene gato, ya no tengo. Con querido. Los gatos son mejores que los perros en ese punto, porque no tiene uno que sacarlos a que no, ellos tiene que recogerles como muchos tiene que de los que el sabemos. varonil mandato de que tiene que Venga, pero cuénteme más. Usted pone la bolsa en la mano y me pongo la bolsa en la mano. Recoge. Yo me pongo. A ver, ¿cuál es el problema? Usted sale con su perrito, el perrito caga, usted coge la bolsita, se la pone y hace así, bueno, recoge Felipe, el bolsito y va y lo bota en las canecas Felipe, de Bogotá, que hay una cada cuadra y Felipe, dos, donde dice no reciclable. Me parece que ya se evita la pelea. Calientico el producto. Suficiente ilustración. No quiero meterme en temas de temperatura. Felipe, dicho que el gobierno de Bogotá está haciendo una invitación chimborrio, pero buen recordé. Amenaza de que hay una multa de 95.000 barras. Hoy que se ha hablado tanto de París, me acuerdo haber visto en el centro de París equipos en moto que iban con un aparato especial, una aspiradora, y recogían los excrementos de las mascotas. No sé si ese servicio todavía lo harán en París, pero además es una buena forma de crear empleo público, ¿no? Sí, entonces tampoco la única solución es el castigo, es la represión, es aplicar la ley, sino también crear equipos que por lo si menos el en la zona está enfermito y de la ciudad tiene diarrea, no se hace. También, Víctor. Le pone un pañal. Hay que sacarlo. Yo creo que por eso, ya, pero Víctor, ¿cómo se hace? Ya se pasó usted de castaño oscuro suficiente ya con el tema. Dedíquese a las noticias económicas, Víctor, que de pronto le va mejor. Puede pasar. Los perritos también se enferman. ¿Y si el perro es más grande? Hombre, no. ¿Que la mano? Es más que el la bolsa. No. La bolsa. El Bernés de la montaña. ¿El producto es más grande? No más. Cuando es Bernés de la montaña, eso no es con bolsa, es con tractor. Ahora, Néstor, ahí hay una pregunta porque lo grave, ¿sabe qué es para culminar? Que yo lo he visto hacer y me puedo tullir peor. A ver. Recogen las heces. Y lo llevan. Sí. No, las echan en la bolsita y ponen la bolsita en el piso. Ay, no. Entonces, la mierda se descompone, pero por favor, la conversación está apenas para irse a desayunar o para los que están desayunando. Son las 9. Pero ahorita les mando arepa. Con Nutella. Bueno, gracias, Casimiro. Cierro el paréntesis, si me permiten. Tengo noticias del Papa y en segundos la historia del primer caso de fiebre amarilla en una ciudad, un caso no importado, ocurrió en Ibagué. Estás escuchando Blue Radio. Teniendo en cuenta la consulta popular que el presidente Gustavo Petro radicará el próximo 1 de mayo ante el Senado, en caso de su aprobación, ¿cómo se dará la financiación? Esto fue lo que explicó el ministro de Trabajo Antonio Sanguino en Mañanas Blue. Nosotros, por ejemplo, en el Observatorio Laboral del Ministerio del Trabajo, sobre supuestos que tienen que ver con teorías económicas, keynesianas, por ejemplo, o neokeynesianas, indican que una mejora en los ingresos de los trabajadores generan demanda agregada y esa demanda agregada genera un círculo virtuoso de crecimiento económico. Entre otras cosas porque los costos de la producción no solo son los costos laborales. Así que en la medida en que las empresas crezcan, en la medida en que la economía crezca, pues por supuesto que van a mejorar los ingresos de las empresas y esos ingresos se van a derivar o van a permitir mejorar al mismo tiempo como un círculo virtuoso, repito,
las condiciones de los trabajadores. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Crece pues la pelea entre banqueros, constructores y el presidente Gustavo Petro. Ahora con nuevo florero de Llorente por cuenta del deseo del presidente de usar la plata de la infraestructura vial, es decir, de megavías y de autopistas de cuarta. La contagiada es una joven de apenas 15 años de edad. Ocurrió efectivamente en Ibagué. Señora alcaldesa de Ibagué, Joana Aranda, buenos días, alcaldesa. Néstor, muy buenos días. Un saludo para todos ustedes y para todos los oyentes. ¿La paciente está bien? Tengo entendido que ya fue dada de alta. La paciente ya fue dada de alta, una menor de 15 años, sexo femenino, habitante de la Comuna 2 de Ibagué, y ya está en casa, ya cumplió con toda la estrategia de cerco epidemiológico y bueno, trabajando de la mano para que podamos mitigar esta situación de alerta que nos genera bastante preocupación en la ciudad. Perdóneme, alcaldesa, ¿por qué le hacen cerco epidemiológico si la única manera de contagio es por un mosquito? No, recordemos que cuando hay una emergencia sanitaria como estas, el cerco epidemiológico tiene que ver con todas las tareas que realizan los equipos de epidemiología para evaluar dónde se obtuvo el contagio, cuáles son las fuentes, los vectores y cómo se mitiga podamos atenuar la situación. No para evitar un contagio. Claro que sí, se evalúa toda la historia clínica de la paciente y de dónde se generó la transmisión y el contagio de la menor. Sí. Okay. Y de esta manera mitigar los focos. ¿Y por qué están seguros que es un caso urbano? ¿Ella no había salido de Ibagué? En ese momento todo el equipo de epidemiología está haciendo la verificación. La familia ha estado muy renuente a dar información. De hecho, acabamos de terminar un puesto de mando unificado con el ministro de Salud, que nos ha dado unas instrucciones precisas de cómo abordar la situación. Yo creo que este contagio pues se dio por algún desplazamiento que la menor había realizado fuera de la ciudad de Ibagué, pero en este momento estamos haciendo todo el cerco para evitar la propagación en el sector. Sí, alcaldesa, ¿qué posibilidades existen de la propagación de la fiebre amarilla en Ibagué a partir de este caso? Bueno, recordemos que la fiebre amarilla se transmite a través de la picadura de un zancudo. Y este zancudo pues se prolifera en estas épocas de invierno en la ciudad, y ahí pues viene la preocupación. Ibagué es una ciudad de más de 543.000 habitantes, hay cerca de 250.000 personas que no tienen la vacuna. Actualmente la letalidad de esta enfermedad pues supera el 40%, y esta es la preocupación que nos asiste. Por eso el día de ayer se decretó la alerta frente a la propagación de fiebre amarilla, y el tratamiento que hay y la mitigación es la vacuna. Es ser muy responsables con la vacunación y garantizar que todos los ibaguereños tengan la vacuna de fiebre amarilla, y de esta manera mitigar el impacto que se puede generar con esta emergencia. ¿Cuántas vacunas hay disponibles en Ibagué y cómo van a hacer la vacunación contra la fiebre amarilla, alcaldesa? Bueno, le quiero contar que en el puesto de mando que acabamos de terminar, nos llegan el día de mañana 200.000 dosis que nos hacen falta en la ciudad. Hemos aplicado 59.000 vacunas. Esperamos que con los puntos masivos y con todas las estrategias podamos avanzar significativamente en este proceso de vacunación. Estamos haciendo búsqueda activa, es decir, vacuna puerta a puerta, puntos masivos de vacunación en varios sectores de la ciudad: Panóptico, Estadio Manuel Murillo Toro, Terminal de Transporte, aeropuerto y todos los centros y puestos de salud vacunadores. Así que tenemos una tarea grande, y es generar también la conciencia y la responsabilidad de los ibaguereños con esta emergencia sanitaria. Sí, alcaldesa, ¿cómo están justamente en temas de infraestructura para atender una coyuntura como esta? Camas disponibles, entendiendo lo que significa una picadura de este mosquito para las personas que entran en fase crítica. Bueno, sí, hoy estábamos analizando toda la ocupación. En unidad de cuidados intensivos tenemos nosotros 183 camas, una ocupación del 79%, es decir que estamos en los rangos de garantizar la atención. Los equipos básicos han sido muy importantes. ¿Qué es un equipo básico? Son los vacunadores, con enfermeros, jefes, médicos
y los promotores en salud que están puerta a puerta haciendo la búsqueda activa de los pacientes no vacunados y pacientes en riesgo. Hoy nos ha autorizado el Ministerio de Salud más equipos básicos. El día de mañana vamos a hacer una convocatoria para que el personal de salud se pueda presentar y podamos aumentar la capacidad en talento humano. Aquí la tarea es vacunar, buscar los pacientes y, por supuesto, en los sitios masivos de vacunación, que los ibaguereños lleguen a cumplir con esta tarea. Sí, alcaldesa, usted nos decía que la menor que llegó a Ibagué con fiebre amarilla fue atendida en Manizales. No, la paciente es de Ibagué, sí. Ella va a un centro asistencial y es remitida, ahí no tenían el diagnóstico de fiebre amarilla, es remitida a la ciudad de Manizales por la especialidad que se requería, que no se tenía en ese centro de salud donde fue atendida. ¿Pero qué especialidad se requiere para tratar un paciente con fiebre amarilla? Cuando la paciente fue remitida por un tema hepático. No tenían el diagnóstico de fiebre amarilla. La madre manifestó que ella venía desde hace varios meses con una sintomatología. Es decir, que puede haber una preexistencia. Cuando hay preexistencias médicas, pues somos mucho más vulnerables ante este tipo de emergencias y es de virus. La paciente es remitida a la ciudad de Manizales, en la ciudad de Manizales se le practica la prueba y el día de ayer se dio el reporte por parte del Instituto Nacional de Salud. Alcaldesa, con lo que le pasó a esta niña, uno podría suponer que el mosquito que transmite el virus, la fiebre amarilla, ¿está en Ibagué? Claro que sí, esa es la alerta que se prende frente a esta situación. Recordemos que... ¿A qué altura está Ibagué, alcaldesa? Estamos a los 1329, pero Ibagué tiene, la niña de hecho es habitante de la Comuna 2, que está muy cerca, la zona más alta de la ciudad. En esa zona estamos a los 1900 y tenemos zonas boscosas de riesgo, es ahí donde estamos haciendo los cercos epidemiológicos, intensificando la vacuna, motivando a la población de esos sectores y por supuesto llamando a la conciencia de los habitantes de esos sectores. ¿Y eso hay manera de fumigar, de matar a ese mosquito? Hoy hablábamos con el ministerio no está muy de acuerdo con la fumigación pues no es la herramienta más efectiva para mitigar la emergencia, pero nos han autorizado la fumigación. ¿Por qué el ministerio no está de acuerdo con la fumigación? Recordemos que cuando se fumiga se elimina el mosco adulto y ellos manifiestan que son más los impactos alternos y los riesgos que se pueden presentar que la efectividad. La efectividad está en la vacuna, así que nos han pedido que nos concentremos en fortalecer los procesos de vacunación, en el talento humano y en buscar los pacientes para vacunarlos. Pero nos han autorizado también la fumigación en ciertos sectores de la ciudad. Le entiendo, alcaldesa, que van a vacunar a toda la población de Ibagué. La población vulnerable, la que se tiene por estadística que falta por vacunar en fiebre amarilla en la ciudad, es más o menos 250,000 habitantes. Tolima es el departamento con mayor número de casos de fiebre amarilla, ¿verdad? Sí, señor. 63 casos. Es el de 63 casos. Lastimosamente, recordar que la fiebre amarilla es más letal que el mismo COVID, por eso el riesgo que tenemos. Es una enfermedad que de 2 pacientes contagiados, 1 muere. Sí. Y si ya está en Ibagué, quiere decir que está en buena parte de los municipios del Tolima. Alcaldesa Aranda, gracias, es un gusto saludarla. Bueno, para mí un gusto que ustedes nos tengan en cuenta y súper atentos al desarrollo de esta situación de emergencia. A ustedes, mucha suerte con la jornada de vacunación 9:43. Estás escuchando Blue Radio. El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez, aseguró en Noticias Caracol que el presidente Petro está obligado a acatar los fallos judiciales. Agregó que no hay censura contra el mandatario. No, la censura es un concepto que raya con la ilegalidad, con la persecución, con el aniquilamiento del derecho a pensar y a difundir su pensamiento. Y el fallo simplemente lo que establece es que en lo sucesivo los consejos de ministros no se pueden transmitir por los canales privados, sino por los canales oficiales. El procurador general Gregorio El Hash. La Procuraduría se siente prolongación natural de la rama judicial en su misionalidad y por eso vengo reclamando abiertamente que los fallos, los pronunciamientos, las decisiones de las altas cortes, de los jueces de cualquier nivel son para respetarlos y acatarlos.
En Mañanas Blue, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino sugirió que si el Senado rechaza la convocatoria a la consulta popular del presidente Gustavo Petro, se consideraría un bloqueo institucional. Pero para mí es impensable que el Senado le niegue a la gente la posibilidad de pronunciarse. No le negaron a Uribe el referéndum, ni a Santos el plebiscito. 9 de la mañana, 45 minutos. A esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Zuleta que juega para Patiño. Patiño que va a pisar el área, va a tirar el centro de zurda. Aquí está Dairo. Dairo por 3, Dairo Moreno, el goleador de la Copa. Dairo, el histórico que guió al Once Caldas a un triunfo de hazaña en Bolivia. 3-2, victoria del Blanco Blanco con 3 goles del delantero de 39 años de edad, que anda dulce con el gol. Ya son 358 anotaciones que lo consolidan como el goleador de goleadores de Colombia. A ver, contento, la verdad que un resultado muy positivo, la verdad que eso es el esfuerzo del cuerpo técnico, la junta directiva de esta hinchada tan linda que siempre nos está acompañando en otros jugadores. Sabíamos que era difícil, acá en La Paz es complicado, pero la verdad que este equipo con humildad, con sacrificio, está haciendo las cosas muy bien y contento en lo personal porque se vuelve a hacer una tripleta y en un torneo internacional y más en una distancia de esta. Y con el aporte de Dairo, la efectividad del hombre gol, el técnico del Once, Hernán Darío Herrera, hizo un pedido expreso al técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. Y hay que felicitar a los jugadores y a un gran jugador. Yo creo que ese gran jugador para mí tiene que representar a Colombia porque es el goleador de nosotros, es el que está haciendo los goles, están dando muy bien y se le merece una oportunidad en la Selección Colombia. No sé por qué no se la han dado, pero yo creo que Dairo Moreno merece en este momento estar en la Selección Colombia. Con Dairo y sus goles, Once Caldas con 6 puntos escolta al Fluminense, que también con 6 unidades es líder. El club brasileño es primero por diferencia de gol. El próximo reto copero del equipo de Manizales será frente a la Unión Española de Chile el 7 de mayo en el Estadio Palo Grande. Noche de banderazo en Buenos Aires para el América de Cali, que hoy entra en escena en la Sudamericana. El juego será frente a Huracán, líder de su grupo. Juan Carlos Cortés del equipo Blue está en Argentina junto a la Mechita. Juanca, ¿cómo pinta el duelo en suelo argentino? Buenos días. Hola Ricardo, un feliz día. Es un partido complicado para América, es un partido contra un rival que viene haciendo las cosas bien en el torneo local y que también pues va puntero en el grupo C de la Copa Suramericana. América viene en cambio condicionado por la lesión de Duván Vergara, por los malos resultados de las últimas fechas en el torneo local, pero tiene esperanza en un hombre que sabe que es jugar esas instancias, que sabe que es ganarlas y que seguramente en su lomo reposará toda la contención emocional que necesita América para enfrentar este partido frente a Huracán. Sí, hablamos de Juan Fernando Quintero. Bueno, yo creo que hay que tener mucho carácter. Sabemos de que los equipos argentinos son muy importantes a la hora de competir internacionalmente y creo que nos vamos a medir con un gran rival. Vamos a mostrar de que realmente qué es lo que queremos y bueno, creo que de alguna otra forma es una linda prueba. No va a estar solo jugando América en el estadio de Huracán en Parque Patricios, a pesar de la multitud de hinchas argentinos que van a llegar ahí, porque una gran parte será colombiana. Más de 1.200 hinchas llegaron a colmar la capital, Puerto Madero, especialmente ayer que estaban haciendo el banderazo, donde hicieron una gran fiesta y donde también hacen unos grandes sacrificios para poder llegar hasta acá. Llegué a Ecuador, Perú, Bolivia y gracias a Dios estoy acá en esta belleza, vea, logrando mi sueño americano desde los 11 añitos. El 11 de América sería con Jorge Soto en la puerta, Gerson Candelo, Jan Pestaña, Brian Medina, Marcos Mina, Rafael Carrascal, Eder Álvarez Balanta, Juan Fernando Quintero, Sebastián Navarro, Cristian Barrios y en punta Rodrigo Holgado. Juego que será a las 5 de la tarde hora de Colombia, 7 de la noche hora de Argentina. Me despido desde aquí, desde Buenos Aires. Ricardo, un feliz día. Feliz día, Juan Carlos. Es cierto, a las 5 de la tarde la cita con América frente a Huracán en Buenos Aires. Y la otra copa, la Libertadores, tendrá hoy al Atlético Bucaramanga en acción. El equipo leopardo le apunta a un nuevo triunfo frente a Fortaleza de Brasil en casa para asegurarse en el primer puesto de su grupo. El profe Leonel Álvarez analiza el duelo de hoy en la copa.
Independientemente si es Fortaleza, el equipo que sea, nosotros salir sin temor a proponer, a generar, y los muchachos han entendido que la única manera es trabajar en equipo. Hay jugadores que acá hay que hacerles doblajes permanentemente, no los podemos dejar pensar. Al brasilero tenés que ser intensos con ellos y también generarles mucho fútbol, porque si ellos juegan o tienen jugadores muy buenos, nosotros también, y tenemos que creérnosla. A las 9 de la noche, Bucaramanga Fortaleza desde el Estadio Américo Montanini. Pausa y hablamos de Camila Osorio, ganadora en Madrid, y de las emociones de la NBA. Señores, hay que llevar este contenedor a Barranquilla. Son 14 horas, hay derrumbes, la carga es delicada y va para el otro lado del mundo. ¿A Barranquilla? Nos vamos para Barranquilla, nos vamos para Barranquilla. En TCC somos felices cumpliendo. Vigilado Supertransporte. Poca carrera toma Sebastián Villa. Respira profundo. Se perfila para pegarle. Penal para Independiente Rivadavia. 29 del primer tiempo. Va Villa. Le pegó. Gol colombiano en Argentina. Sebastián Villa, el autor del tanto para el triunfo de Independiente Rivadavia frente a Aldo Civi. El gol de Villa vale para 3 puntos, pero ojo, además para meter al equipo de Mendoza a la zona directa de octavos de final de la liga en Argentina. Es decir, los playoffs son casi una realidad para los mendocinos. Rivadavia, con el sello de Villa, es sexto con 21 puntos. El líder es Boca Juniors con 32 unidades. What a high quality victory. Es el grito de triunfo de la colombiana Camila Osorio del equipo Colsanitas en la primera ronda del Open de Madrid. Cami superó en 2 sets a la también colombiana Emiliana Arango con parciales 6-3 y 6-3. Contundente triunfo de la jugadora cucuteña, que ahora se verá en segunda ronda frente a la belga Elise Mertens. Dance, lean, fire, and el hombre de la jornada en la NBA, Luka Doncic. El esloveno fue clave en la victoria de los Lakers 94-85 frente a los Timberwolves en los playoffs del mejor baloncesto del mundo. Doncic aportó 31 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias, números que valen para que el quinteto de Los Ángeles iguale la serie 1-1 ante los de Minnesota. Este viernes se jugará el tercer partido de esta serie en Minneapolis. Cerramos con los gigantes de la NBA, la información deportiva, 9:52 a esta hora en Mañanas Blue. El gobierno dio a conocer las 12 preguntas que serán incluidas en la consulta popular que el presidente Gustavo Petro radicará el próximo 1 de mayo en el Senado, con la que busca la aprobación de las reformas estancadas en el Congreso. Sobre eso habló el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en Mañanas Blue. La consulta popular convierte en un asunto de obligatorio cumplimiento las disposiciones que están allí planteadas. El Congreso de la República, según nuestro marco constitucional y legal, tendría en el periodo siguiente a la realización de la consulta que aprobar las normas correspondientes votadas en la consulta popular, votadas afirmativamente por la mitad más uno de los que concurran a las urnas, una vez se verifique el quórum, o si no, el gobierno queda habilitado para expedir mediante decretos estas normas. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Mientras el gobierno nacional está en campaña para impulsar la consulta popular, varios asuntos judiciales que involucran a algunos de sus exfuncionarios van andando. Uno de esos temas son los acuerdos por colaboración. Ya fue aprobado por un juez otro preacuerdo, en este caso entre la Fiscalía y Luis Carlos Barreto, ex subdirector de conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. Se convierte así en testigo oficialmente de la Fiscalía en
16 procesos penales en contra de otras personas y a capacitar. Ese es el compromiso adicional a las comunidades del departamento de La Guajira en la formulación de proyectos que estén relacionados con el agua, residuos sólidos y energía solar y eólica como una medida de reparación al daño de la corrupción que deja a esta región que es sumamente pobre. Su testimonio se va a centrar en delatar a todos los involucrados en la gestión y reducción de 101.000 millones de pesos del convenio de la entidad para la que trabajaba, un capítulo en el que aparece mencionado como gestor César Manrique, director del Departamento de la Función Pública, que también era su padrino político. Esta madrugada terminó lo que en el Vaticano se llama el rito de la traslación, con el cual arranca el funeral público del Papa Francisco. El cuerpo fue llevado de la Basílica de Santa Marta a San Pedro, en el Vaticano, en donde va a estar abierto al público hasta el viernes a las 7 de la noche. Y ya hay miles de personas que están entrando. A las 8 de la noche del viernes será la ceremonia del cierre del féretro, a la que están citados todos los cardenales, los que pueden votar y los que no, en el cónclave, en total 252, que encabezarán la misa exequial el sábado en la madrugada y que estarán desde la semana entrante, fecha todavía incierta, en el cónclave eligiendo al nuevo papa. Nueva jornada violenta en Colombia. En el Tambo, Cauca, atacaron con explosivos a una tanqueta de la policía, dejando 2 heridos. Y en límites entre los municipios de El Peñón y Los Andes, Sotomayor, en Nariño, hostigaron a los ingenieros militares que adelantaban labores de mantenimiento en una vía. Allí asesinaron un civil y dejaron 2 soldados lesionados. El ministro de Defensa... Van a ser las 5 de la tarde hora de Roma, van a ser las 10 de la mañana hora de Colombia, quedan 7 horas hoy en la jornada. Se ha convertido en una larguísima procesión, un larguísimo desfile de miles de personas que están frente al ataúd del Papa Francisco, una verdadera marea humana que no ha terminado. Todos tienen unos pocos segundos para ver el cuerpo del Papa Francisco, salvo una religiosa, una monja, padre. Eso fue un... que se coló. Qué bonito, ¿no? Y que lloró. Rompió el protocolo, ¿eh? Lloró desconsoladamente esta mañana frente al ataúd del Papa Francisco. Y extraño que se lo hayan permitido, porque cuando rompen el protocolo así, normalmente vienen los guardias suizos y aparecen los gorilas de inmediato. 9:57 desde Europa, Enrique Rodríguez. Claro que cuando uno conoce un poco más la historia, la estamos conociendo casi sobre la marcha, porque nunca, quienes estamos más o menos lejos de la Santa Sede, no conocíamos la historia de esta monja, que se llama Geneviève Janingros. Tiene 81 años. Es una monja, o podría parecer una monja cualquiera, pero en realidad no es una monja cualquiera. Es una monja que ha sido muy cercana al Papa Francisco, tanto que se le consideraba amiga íntima del pontífice. De hecho, tal estrecha era su relación que la apodaba como l'enfant terrible, es decir, como una especie de niño revoltoso, niño terrible, dicho desde luego con cariño. Esta monja, que es de origen franco-argentino, que tiene 81 años, es también sobrina de Leonie Duquet, que fue una de las monjas secuestradas durante la última dictadura argentina por Alfredo Astiz. Como decíamos, tiene 81 años y ha dedicado una gran parte de su vida, y sigue haciéndola, a asistir a las mujeres transexuales y a los feriantes en la zona del puerto de Ostia. Desde el año 2022, la religiosa ha acudido habitualmente a las audiencias generales que celebraba el Papa los miércoles y se dedicaba a llevar a grupos de homosexuales y transexuales. Cuentan las crónicas que ella ha trabajado para devolverles la dignidad y en algunos casos para rescatarles de la prostitución, porque ella dice que ninguna persona debe sufrir la injusticia. Conociendo ya el carácter de esta mujer, no es extraño, no sorprende que se haya podido colocar al lado del féretro del Papa durante casi 10 minutos, llorando desconsolada en solitario, sin que nadie se atreviese a decirle que ahí no podía estar o que su tiempo había pasado. Las personas que están haciendo esa enorme fila para entrar a la Basílica de San Pedro, como señalabas, Néstor, apenas tienen unos segundos. En realidad no pueden ni detenerse. Entran caminando, se colocan frente al Papa, apenas tienen tiempo para
y este es un poco el signo de los tiempos, sacar su teléfono, hacer una foto, presignarse y seguir caminando. No pueden detenerse. Los servicios de seguridad del Vaticano les hacen continuar, que sigan y van saliendo por la parte izquierda de la nave, donde está la salida para todas estas miles de personas que tienen hoy hasta las 12 de la noche y que mañana desde las 7 de la mañana podrán comenzar de nuevo a dar su último adiós. Último adiós que ha comenzado esta mañana en la Casa Santa Marta. Dominum de pretemur, Papa Francesco, perché il principe dei pastori, che sempre vive per intercedere per noi, lo accolga benigno nel suo regno di luce e di pace. Una suerte de procesión ha trasladado al Papa desde la Casa Santa Marta, donde se encontraba, hasta donde está ahora mismo. Está siendo custodiado permanentemente por 4 guardias suizos. Cada poco tiempo, esos guardias que se mantienen inalterables durante un periodo de tiempo son relevados por otros de sus compañeros. Y ahí estarán todo el tiempo que el cuerpo del Papa Francisco se encuentre expuesto frente a los fieles. Una fila de fieles, insisto, que no para de llegar. Otro de los protagonistas de esta mañana ha sido el cardenal Kevin Farrell, el camarlengo, el hombre al frente del Vaticano, es quien ha oficiado los actos religiosos de hoy, los 2 que se han producido esta mañana, el responso y el posterior acto religioso en la Basílica de San Pedro. Él es el encargado, ha sido el encargado de pronunciar las últimas palabras antes de que comenzase este desfile de gente que trata de ver al Santo Padre. Sus palabras eran el resumen de todo lo dicho estos días. Que el Papa descanse en paz. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Requiem aeternam Done Domine. Lucet. Requiescat in pace. Amén. Y ahora, más allá de la anécdota que protagonizaba esta religiosa, hay un desfile, como digo, tranquilo pero imparable, en silencio, de miles de personas que están presentando su último adiós al Papa y que intentan que este adiós sea lo más largo posible. Pero ya digo que la eficacia de los servicios del Vaticano apenas se lo impide, Néstor. Es una silenciosa multitud lo que se ve esta mañana allí en el Vaticano. 10 de la mañana, 1 minuto, mientras el mundo cristiano, que son casi 1.500 millones de personas, lloran literalmente al Papa, al hombre que le dio la mayor visibilidad a los marginados. Al mismo tiempo, comienzan las batallas por el poder. Comienzan a alistarse los cardenales para el cónclave de la semana entrante. Desde Londres, Silvia Carrasco. Néstor, así están las cuentas que están sacando los vaticanólogos. Son en torno a 135 cardenales.